Saludamos a Pablo Gil. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Pablo, ¿cómo estás viendo la evolución de los mercados esta semana? ¿Qué sentimiento estás viendo? No sé si ya ves alguna tendencia más clara y, sobre todo, bueno, una vez que tenemos ya la entrada en escena, esos resultados empresariales, sobre todo en Estados Unidos. Pues mira, la verdad es que la semana pasada estábamos hablando con muchos clientes de que esta era la corrección que estábamos esperando desde hacía meses, ¿no? Hemos visto correcciones del 8 y pico por ciento en el Nasdaq, del 6 y pico por ciento en el S&P, 7% en el DAX. Hablábamos siempre de correcciones de entre un 5 y un 10% y no se daban hasta que finalmente han llegado. Y bueno, pues de alguna manera insistíamos mucho, esta es la oportunidad. Tenemos luego la ciclicidad de noviembre y diciembre, que suele ser muy buena. Es el momento tal vez de, si quieres buscar posicionamiento de cara a finales de año, principios del año que viene. Y es curioso porque nos hemos encontrado con muchos clientes que cuando el mercado estaba en máximos y les hablabas de la corrección del 5 o 10%, básicamente te miraban como está usted loco. Y cuando luego llega la corrección, estaban deseosos de estar comprando arriba y cuando llega la corrección no quieren comprar, porque claro, entonces los miedos de Evergrande, los miedos de la inflación, los miedos del tapering, digo, vamos, no lo puedo creer. Con lo cual nos hemos encontrado con esa situación curiosa, ¿no? De que la gente, cuanto más alto está el mercado, más contenta o dispuesta está a comprar. Cuando llega la corrección, que es la oportunidad, pues no es tan obvio convencerles, ¿no?, de que hay que meterse. Nosotros pensamos que el entorno es positivo, que buena parte de lo que ha provocado la corrección es precisamente esas presiones inflacionistas, esa duda sobre lo que van a tener que hacer los bancos centrales en cuanto a ir retirando estímulo monetario. Pero bueno, estadísticamente estamos en un periodo muy bueno, venimos de hacer precisamente un ataque a unas zonas de soporte muy importantes, con señales muy positivas en los indicadores. Yo creo realmente que es más probable que veamos un desempeño positivo de aquí a fin de año que no lo contrario. Puede ser que esté cargado con más volatilidad de la habitual, por estos factores que estamos diciendo, ¿no?, que no son tan típicos, como que pueda haber un cambio en la política monetaria justo al final del año, o que tengamos noticias que tan pronto son positivas como negativas respecto a la crisis inmobiliaria que ha desatado Evergrande. Pero yo, la verdad es que me siento cómodo, estoy viendo el comportamiento no solamente al alza de los índices, sino también de divisas que suelen tener comportamientos buenos en ciclo positivo, como pasa, por ejemplo, con el neozelandés, el canadiense, el australiano, contra divisas que son más o tradicionalmente más defensivas, como el yen. La bajada en la volatilidad da la sensación de que hay muchas cosas que apoyan la idea de que podamos tener un fin de año positivo, no digo explosivo, pero sí positivo. Pablo, mencionaba Raquel, ¿no?, esa temporada de resultados a la que hemos asistido esta semana en Estados Unidos. La semana que viene seguiremos pendientes de algunas grandes compañías como Netflix, Intel, Tesla, que van a rendir cuentas, pero esta semana pues, ha sido el turno, como es tradicional, de los grandes bancos. Hoy con Goldman Sachs ya han sido los 6 principales bancos de Wall Street quienes han presentado esos resultados empresariales. ¿Cómo has visto al sector bancario estadounidense? Bueno, evidentemente los bancos habían hecho muy buen comportamiento antes de publicar resultados, con lo cual el posicionamiento de los inversores ya había sido en anticipación de lo que esperaban ver, que era que se batían resultados. Goldman Sachs ha sido probablemente el que ha tenido unos resultados más vistosos, Wells Fargo el que siempre tiene más dificultad. No todos ellos, a pesar de haber batido las expectativas, han tenido un buen desempeño o buen comportamiento justo después. Ha habido algunos que han corregido. Pero no hay que olvidar un tema, ¿no?, y este es un tema recurrente desde hace ya muchos años que la gente no termina de entender, y es que existe una, no voy a decir manipulación, pero sí hay un juego con el tema de los share buybacks, ¿no?, la recompra de acciones por parte de las compañías, que al final lo que hacen es que retiran acciones del mercado, por tanto reparten en muchos casos los mismos beneficios que antes, pero entre menos accionistas. Y entonces, evidentemente, el beneficio por acción sube. Y ahí se da la circunstancia curiosa de que los beneficios por acción o los famosos EPS que miramos cuando se publican los resultados, dices, ¡jo, qué buenos son! Pero cuando luego miras ingresos limpios, brutos, antes de impuestos, dices, si no han ganado más desde hace años, están ganando lo mismo desde hace años. Lo cual demuestra hasta qué punto se juega con modificar la parte de alta o la parte de abajo de lo que llamamos
la curva de resultados, ¿no? ¿Dónde impacta más? El número final viste mucho, pero si indagas, dices, pero si no están ganando más, algunos incluso ganan menos. Lo que pasa es que lo reparten entre menos accionistas. Entonces, esta práctica de los share buybacks, que se ha convertido en algo, este año va a ser el año donde más share buybacks se van a hacer probablemente de la historia, se ha convertido un poco en el mantra de los grandes directivos de las compañías estadounidenses, ¿no? Es decir, bueno, tengo un capital, en lugar de invertirlo para generar mayores beneficios futuros, lo que voy a hacer es recomprar acciones, pagar mucho dividendo, retribuir al accionista, pero eso no fomenta que vayas a ganar más dinero después, en años venideros, que es lo que está pasando. Pero en el presente genera una visión muy positiva de los resultados, porque parece que ganas más por acción, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, porque ya te digo, no es manipulación, pero evidentemente es una ingeniería financiera muy sofisticada que lleva a una conclusión bastante errónea a muchos inversores. Y en este contexto, Pablo, ampliando un poco lo que comentas, ¿qué opinas sobre las valoraciones y las alertas que nos están llegando de nuevo esta semana sobre las sobrevaloraciones en bolsa? Lo decía, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en sus últimas previsiones este mismo martes. Bueno, yo creo aquí hay dos cosas también que son preocupantes, no en el corto plazo, pero muy preocupantes a medio y largo plazo, ¿no? Hay una relación histórica entre el crecimiento económico y los resultados. Dices, ¿por qué? Pues porque básicamente cualquier compañía se dedica a producir bienes y servicios y venderlos. Y la venta de esos productos la adquieren los consumidores, que muestran una confianza mayor o menor en función del ciclo. Es así de sencillo, con lo cual lo que tú puedes llegar a vender de forma agregada, evidentemente alguien puede encontrar una ventaja competitiva en un momento dado y despuntar, pero de forma agregada tú vendes lo que la economía es capaz de comprarte y la economía te compra en función de cuánto crece. Con lo cual no puedes desligar los resultados empresariales del crecimiento económico, ¿vale? Hasta ahora lo que estamos haciendo es reducir entre el número de accionistas el mismo beneficio, y eso nos está llevando a lo que tú comentas, que son valoraciones extremas. Probablemente, según qué métricas, ya no hay nada que esté por encima de las valoraciones que vemos a día de hoy, ¿no? Y entonces, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo? Digo, el riesgo, lógicamente, es que tú, cuando inviertes en el mercado, inviertes con una previsión de cuánto le vas a sacar a lo largo de un tiempo. Bueno, pues hay muchos modelos actualmente, gente muy buena además que hace estos modelos, que te dice que comprando a estos precios probablemente en los próximos 10 años no vas a ganar dinero, vas a perderlo. Es decir, va a ser dificilísimo que de aquí a 10 años tengas valoraciones más altas que las que estás viendo. No quiere decir que no pueda subir noviembre, diciembre, enero, febrero y que luego pueda bajar un 40% y luego vuelva a subir. Piensa en el periodo año 95 hasta el año 2010, ¿no? Y dices, tienes una subida muy grande hasta los picos del año 2000, después tienes una pérdida de entre un 50 y un 60%, después vuelves en 2007 a los máximos del año 2000 y después vuelves a retroceder otro 50-60% y ya en 2010 comienzas a batir los grandes techos de 2000 y 2007. Pero quien compró en el año 99-2000 tuvo que esperar a 2010 para ver que realmente sus inversiones generaban retorno positivo y por el camino vio cómo había un drawdown, una pérdida potencial de sus compras superiores al 50%. Yo creo que estamos en ese entorno en este momento. Es decir, este mensaje del Fondo Monetario Internacional y de otras entidades que dicen que está muy caro. Evidentemente ningún organismo de estos te va a decir esto es una burbuja sin precedentes, porque saben que si mandan un mensaje similar, automáticamente sirven de catalizador para pincharla, con lo cual ningún banco central y ningún organismo internacional te va a hablar de esa forma tan explícita. Pero el hecho de que ya estén mencionando estos aspectos probablemente muestra hasta qué punto está estirado el mercado. Y como digo, no quiere decir que no pueda subir un poco más, pero ya estamos en valoraciones que yo personalmente creo que para alguien que no invierte en el corto plazo, sino en el largo plazo, son muy poco atractivas. Pablo, cambiando de tercio, hoy vigilábamos muy de cerca el precio del Bitcoin, que ha llegado a superar los $60.000 por primera vez
en 6 meses, además aupado por este ETF esperado en Estados Unidos. Parece que las esperanzas de alguna forma pues han aupado la criptomoneda un 4% a lo largo de esta sesión de viernes. ¿Qué supondría para esta criptodivisa el hecho de que salga adelante una ETF de futuros de Bitcoin que pueda comenzar a cotizar? En principio se espera para la próxima semana, según la agencia Bloomberg. ¿Cuál podría ser el recorrido esperado? Bueno, mira, nosotros presentábamos a principios de este año un análisis de Bitcoin concretamente. Decíamos que esperábamos un techo en los 60.000, una corrección hacia la zona de los 20 y tantos mil y luego una proyección a entre 100.000 y 160.000, ¿no? Y fue curioso porque el techo marcó en 64.000 y luego vimos una corrección a los 28.000 y ahora estamos otra vez volviendo a máximos. Entonces, vale, ¿quiere eso decir que va a irse hasta 100.000, 160.000? Digo, no, lo que quiere decir es que el patrón que hay detrás de Bitcoin pues es una cosa tremendamente difícil de valorar. Yo creo que a nivel técnico funciona muy bien el análisis, porque no hay análisis fundamental sencillo de hacer. Nadie sabe qué valor tiene realmente Bitcoin. Algunos dicen que no tiene ni siquiera un valor intrínseco. La realidad es que para mí Bitcoin siempre ha sido una alternativa muy buena al hecho de que cada vez hay una oferta monetaria mayor de dinero fiat. Cada vez hay más dólares, más euros, más yenes, más libras en circulación. De hecho, más del 20% de todos los dólares existentes en el mundo se han creado en el último año y medio. Cuando tú aumentas la oferta monetaria tanto, el valor de ese activo se reduce. Es la ley de la oferta y la demanda. En el caso de Bitcoin tienes una emisión limitada a 21 millones, de los cuales ya hay casi un 90% en el mercado. Por lo tanto, tienes un dinero fiat que no hace más que crecer en oferta contra una moneda como Bitcoin que no lo hace. Y yo no creo que Bitcoin vaya a cambiar el rol o el papel de los billetes. Es decir, no creo que Bitcoin pueda sustituir fácilmente como moneda de pago al dinero tradicional, porque la volatilidad de Bitcoin lo hace totalmente inviable. Pero sí creo que Bitcoin se puede convertir en un depósito donde se guarda valor de compra o adquisición, poder adquisitivo a largo plazo. Y lo que está pasando es muy interesante porque China prohibió completamente el tema de criptomonedas hace nada. Rusia acaba de decir que le parece totalmente legal que haya pago con criptos. Y en Estados Unidos, que probablemente sea lo que más nos interesa, tenemos a la SEC, que es el Securities Exchange Commission, que está analizando si aprueba 4 ETFs que replican el comportamiento de Bitcoin, pero ya ha aprobado algún ETF que replica el comportamiento de algunas empresas que tienen la mayoría de sus ingresos que provienen de lo que es el mundo cripto, ¿no? Por ejemplo, empresas dedicadas a la minería. Por tanto, da la sensación de que Estados Unidos está mucho más cerca de permitir o habilitar productos que de alguna manera acercan con una mayor seguridad la inversión en este tipo de activos. Y leía un artículo esta misma mañana que el 50% de los inversores en Estados Unidos en los últimos 6 meses han tenido inversiones en criptomonedas. Lo que ocurre es que la mayoría de esas inversiones han sido inferiores a $100. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho interés, pero hay mucho miedo. Si de repente la SEC aprueba este tipo de productos y le da un tratamiento como a cualquier otro activo, va a ser muy probable que veamos cómo los bancos de inversión y otras entidades dedicadas a ofrecer productos de inversión a sus clientes van a fomentar entre ellos que se invierta un poco en este tipo de activo, y a partir de ahí pues podríamos tener comportamientos pues de aceptación mucho mayores que los que se ven ahora. No hay que olvidar que normalmente Estados Unidos marca bastante bien la tendencia en el resto del mundo desarrollado, con lo cual el hecho de que lo aprobase Estados Unidos probablemente llevaría a que tarde o temprano se apruebe también en Europa, y a partir de ahí, una vez se acepta el activo como tal, pues no hay que descartar que atraiga mucha más entrada de dinero y por tanto un buen comportamiento desde el punto de vista de valoración. Pablo Gil, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Nada, a vosotros un saludo. Gracias a ti también, Marta. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde.